¿Cómo está? Ah, tengo reverb. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo lo ha pillado marzo? ¿Bien? Amén. Como marzo, ¿no? Como día lunes, algunos. Pero damos gracias a Dios porque entendemos siempre que cada temporada Él provee de todo lo necesario y Él es fiel. Me gusta lo que dice Timoteo, o Pablo a Timoteo, cuando le dice que si fuésemos infieles, Él no puede negarse a sí mismo, ¿cierto? Él permanece fiel. Pero eso no está diciendo que Él es fiel y tú haces lo que quieres. No, Pablo dice, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, si Él te tiene que corregir según lo que Él dijo, Él no se puede negar a sí mismo, porque Él no es fiel a ti, Él es fiel a su palabra. Dios no tiene ninguna obligación conmigo a ser fiel. Él es fiel a su palabra. Por eso de que si fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo Dios. Así que, ¿qué mayor seguridad podemos tener que aún siendo infieles, Él continuará siendo fiel? ¿A qué? A su palabra. Y que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual y Él no puede negarse a lo que Él dijo. De la misma manera como no puede negarse cuando dice que a todo el que recibe por hijo, lo corrige, lo disciplina. No puede negarse, ya lo dijo. Nosotros, recuerde lo que dice la ley. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque el hombre se retracta de sus palabras, mas Dios no. Así que esa es nuestra seguridad de que si Él nos dice que proveerá en cada temporada, y que como decía Cristian, hay una verdad que a veces nos cuesta entender, que debemos prepararnos para cada temporada. El que siembra abundantemente y aquí usted nunca va a escuchar solicitudes de dinero, pero no podemos quitar eso de la Biblia, que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Así que pregúntese, ¿cuál es el motivo de mi escasez? ¿Cuál es el motivo de la escasez? ¿Es solo la pérdida del trabajo? ¿Es solo la pérdida de un ingreso fijo? Porque yo le digo que mucha gente con un ingreso fijo puede tener menos que usted, que está pasando un tiempo de escasez. Y todo esto no pasa tan solo por una excelente administración y una programación mensual y que usted tenga una planilla Excel y que ni un peso se mueva de casilla porque está estipulado, sino es también porque Dios envía cuervos para alimentar a sus hijos. Así que, bueno, no sé por qué les digo esto. Alguien tenía que escucharlo. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de las parábolas del reino ya hace bastantes meses. Y el día de hoy vamos a aterrizar en una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Vamos a leer desde el 21 en adelante. Yo le decía a usted hace ya varias semanas que cada parábola que Jesús mencionó era en respuesta de algo.
Algo estaba pasando en el momento, algo había acontecido y Jesús añade una parábola para que entendamos. Así que si me acompaña Mateo 18 del 21 al 35, dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Usted se ha hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi marido? ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi esposa? ¿Cuántas veces tendré que perdonar al hermano? Y Pedro dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, y aquí empieza la parábola, ¿se da cuenta de que hay una historia antes? Por lo cual, el reino de los cielos se lo está diciendo a Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, lo agarró por el cuello, así, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Nadie dijo amén, ¿eh? No le gustó. Yo sé que lo que hoy día se va a hablar no le va a gustar. Pero, como decimos en Chile, no estoy ni ahí porque es la palabra del Señor. No estoy para agradar a nadie. Así que esta enseñanza acerca del perdón es fundamental. Es fundamental. Porque estas son parábolas que hicieron reflexionar a los discípulos. Si la palabra de Dios no nos hace reflexionar, es decir, Señor, ¿será que tenga que perdonar a alguien? ¿Será que realmente aún no he perdonado? ¿Será que aún hay cosas en mi corazón que creo yo que están resueltas, pero en realidad no están resueltas? Por eso una pregunta de Pedro da ocasión para una nueva enseñanza. Ahora, usted va al capítulo 18 y el capítulo 18 habla primeramente de quién era el mayor en el reino. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron los discípulos a Jesús. Y Jesús dijo, no, hay que hacerse como un niño. Para que alguien sea mayor, cualquiera debe humillarse como este niño. Había un niño ahí presente. Luego Jesús dice,
Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno. ¿Sabe cómo era una piedra de molino de asno? Tenía un diámetro como de 5 metros. Y ataban a un asno para que girara alrededor de la rueda, así, porque esa rueda molía el trigo. Entonces le decía, si una persona hace tropezar a un pequeño, amárrate esa piedra y tírate al fondo del mar. De pronto Jesús no era tan suave en sus expresiones. Eso no nos da licencia para maltratar verbalmente, pero en ocasiones Jesús no era tan suave. O usted a veces no tiene que cambiar ciertas palabras y cierto tono para que alguien le preste atención, por supuesto, por cierto. Por eso que el Señor habla y dice, ay de los tropiezos. Sigue avanzando en el capítulo 18. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, hay de aquel que hace tropezar a otro. Por tanto, dice el Señor, si tu pie te es ocasión, y aquí hay una hipérbole. Si tu pie te hace caer, córtalo. Córtalo. Échalo de ti. Y el Señor dice, porque te es mejor entrar cojo o manco en la vida eterna, que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo. Y lo mismo dice, es mejor entrar con un ojo que con 2 en el infierno. Es fuerte. Son preguntas o respuestas que tienen un impacto en el oyente. Y allí el Señor, en el verso 15 del capítulo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, por eso él viene construyendo un relato. Por eso es tan importante tomar un poco de atrás y un poco de adelante cuando tú vas a estudiar la Escritura, porque se viene construyendo un relato y Jesús está yendo hacia a una dirección. Y por eso el Señor añade aquí en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. Esta porción, el Señor ya la habló en Mateo 16, pero la vuelve a repetir y es el protocolo de cómo en la iglesia se trata el conflicto. Y cómo también el conflicto se tiene que tratar con otros. ¿Sabe cómo lo hace generalmente la gente? Si Gerard hace algo contra mí, yo lo esparzo por todos lados. Eso es lo que hace mucha gente. Eso es lo que hacen las esposas cuando están peleados con los esposos. Van a donde la mamá, van donde la hermana, van donde el amigo, donde la amiga, donde la prima. Eso es lo que hace el esposo contra la esposa. Predispone. Pero ¿qué dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si usted tiene algo contra mí, como pastor, la Biblia dice, ¿qué tiene que hacer usted? Hablarme a mí. No me ande pelando. Yo no lo voy a pelar a usted, yo voy a ir a hablarle a usted. Eso es lo que dice la Biblia. Ay, es que aquí no hay amor. Hable conmigo. Ay, es que hable conmigo. Hablemos. Pero yo no voy a sacar la Biblia del medio. Yo puedo empatizar con todo lo que usted diga, pero si la Biblia dice lo contrario, el que está en el error puede ser usted o puedo ser yo. Si yo estoy en el error, la Biblia me va a decir. Porque esa es la base de nuestra autoridad. Si la palabra de Dios se saca, aquí es un circo de monos, como pasa en muchos lados. Pero nuestra base de autoridad y única base de autoridad es la Escritura. Por eso después el Señor dice más, discúlpeme que me tome de atrás, pero quiero llegar bien a esta parábola. Y el Señor dice, más si no te oyere
Toma aún contigo uno o dos, porque la ley decía que todo se arreglaba, ¿cómo? Con dos testigos. Siempre habían dos testigos en la puerta de la ciudad para arreglar todos los asuntos. Por eso dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y a veces como pastores hemos tenido que hacer eso. Cuando hay ciertos conflictos, ok, no entendió, no puedes ayudar con esto porque deben haber testigos. Dicho sea de paso, este es el protocolo. Este es el protocolo. No hay otro. Y dice, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Y aquí el Señor dice, quizás uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No hay mayor peligro que decir un versículo fuera de su contexto próximo. Yo ato. No, no es esto. Es porque la iglesia, cuando nosotros actuamos en base a la palabra de Dios, cuando actuamos en base a su palabra, tenemos toda la autoridad de parte de Dios para hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y por eso dice el verso 19, otra vez os digo que si dos o tres se pusieron de acuerdo en algo en la tierra y que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es cierto que Él está presente cada vez que nos reunimos, porque Él habita en nosotros. Pero todo lo que está diciendo Jesús está dentro del contexto de la ofensa y cómo tratar y restaurar a un hermano. ¿Por qué? Porque donde hay dos o tres, los dos testigos y el que recibió la ofensa, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque están actuando según lo que dije que hicieran. Y por eso Pedro viene ahora y le dice, entonces se le hace Pedro, Señor, ¿cuántas veces entonces tendremos que perdonar? ¿Por qué dice 7 veces? Porque el Talmud lo decía así. El Talmud son interpretaciones rabínicas. Y el Talmud decía, si el hermano, bueno, te ofendía una vez, 2, 3, ya no lo perdones. No entendió. Y Pedro decía, Señor, ¿será hasta 7? Y aquí es donde el Señor le dice, Pedro, e introduce la parábola. Miren, el Señor le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre, perdón, a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. La vida en el reino de los cielos, usted está en el reino, amén, exige de quienes estén en él. Esto no es como un poco decía Cristian recién, no es una invitación a que si quieres ser, no. La vida en el reino de los cielos exige de quienes estén en él la disposición a perdonar como el Señor nos perdonó. No es una alternativa, es una demanda justa del reino. Para que la enseñanza quede firmemente establecida en la mente de los discípulos, relata una parábola con el ejemplo de los dos siervos deudores, a fin de que se entienda claramente que quienes viven en el reino de los cielos no pueden dejar de practicar el perdón. Y al mismo estilo de las parábolas de Mateo 13, el Señor comienza diciendo el reino de los cielos es
semejante. Así que este rey comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Yo creo que aquí todos, pero ¿cuántos se han atrasado en una cuota? En dos, en tres, y cae la llamada. ¿Eh? Vamos a tomar acciones judiciales, ya pasó a cobranza judicial, vamos a hacer efectivo el pagaré, y viene toda la presión del sistema y todo el peso de la ley recaerá sobre ti, que era lo que este siervo estaba sintiendo. Todo recaerá sobre ti, porque me debes 10.000 talentos. Era una deuda impagable, impagable. No importa cuál era la condición del deudor, al rey no le importaba. Al banco no le importa tu situación financiera. El banco te dice, págame. Ahora, hermanos, es absurdo que nos enojemos porque nos cobren si nosotros fuimos a pedir la deuda. Yo en mis tiempos de universidad y recién casado, trabajaba a la tarde, estudiaba de mañana y trabajaba de tarde. Y uno de los trabajos que tuve fue cobrando por teléfono, por una tienda de retail. No es grato cobrar. No es grato cobrar. Yo te diría que menos del 1% te agradece porque le recordaste el pago. Pero todos los demás me tocaron pseudos, estudiantes de leyes, abogados, y nos amenazaban por todos lados, pero estábamos dentro de la legalidad para cobrar. Pero todos se enojaban, todos. A nadie le gusta que le cobren. Y este siervo vino porque ya el monto era impagable. Por eso el rey dice, a este como no pudo pagar, ordenó venderle. Era una práctica de la época, venderse como esclavo, vender a la esposa, vender a los hijos. No era algo, hoy día para nosotros eso es una, un abuso, ¿eh? Tráfico de personas, pero eso pasaba en ese tiempo. Hoy día al banco no le importa dejarte en la calle, no le importa. La deuda era evidente, el deudor conocido, lo habían identificado, solo restaba que fuese restituido al acreedor mediante un pago. Así que la imposibilidad por hacerlo parte de, la imposibilidad por parte del deudor era otra realidad. Es obvio que no tenía cómo pagar, pero había una posibilidad, que se vendiese como esclavo, que se vendiese. Mire, la misma ley de Moisés establecía esta acción para un ladrón. Éxodo 22:3 dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Eso decía la ley. Si no tiene cómo restituir, véndalo. Ahora no sé cuánto darían por nosotros. Ese es otro tema. ¿Usted sabe cómo vendían a los esclavos? Desnudos, públicamente, le revisaban la dentadura y todas las partes del cuerpo. Era un acto vergonzoso. Levítico 25, del 39 al 41 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti,
No le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y a la posesión de sus padres se restituirá. Ha oído del año del jubileo, ¿no? Cada 50 años se celebraba y el año del jubileo es lo que Jesús dice en Lucas capítulo 4, ha llegado el año agradable de dar libertad a los cautivos, ¿cierto? A los oprimidos, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? El año del jubileo era cada 50 años. Así que si yo me vendía a un hermano como siervo y quedaban 20 años para celebrar el año del jubileo, había un cálculo por año. Y cuando llegábamos al año 20, que era el 50 donde se terminaba la, la, el tiempo de ser siervo, yo quedaba libre y las posesiones quedaban libres. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero todo volvía a su estado original, a sus primeros propietarios, todo. La escritura atestigua la práctica de vender a la familia para pagar la deuda. No era algo que Jesús mencionó como una locura, era así, era así. Ahora, en la parábola, aún con la venta del deudor, de la familia y de todas sus pertenencias, no pagaría la total de la deuda comprometida. La deuda del pecado individual de cada uno es de una cuantía tal que no hay posibilidad de alcanzarla por esfuerzo humano alguno. No debe olvidarse que la ofensa se mide no por quien la hace, sino por quien la recibe. Repito, la ofensa no se ve por quien la hace, sino por quien la recibe. Por ejemplo, si yo le pego un charchazo a un civil que anda en la calle, ¿qué me va a decir? ¿Me va a perseguir o me la va a devolver? Pero si se la pego a un carabinero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la ofensa, el problema no es el que comete, sino quien la recibe. ¿Se entiende? Por eso que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque del ser humano más importante al más insignificante, el pecado tiene el mismo peso porque se lo estamos haciendo al Señor. El pecado es una ofensa directa al Dios Todopoderoso. Por tanto, es una deuda que alcanza dimensión infinita. Nada puede hacer el hombre para pagarla. Nada. La conciencia personal de cada uno le acusa delante de Dios. Eso creo, ¿no? ¿Usted tiene conciencia? Parece que no. ¿Eh? ¿No le ha dicho de repente a alguien, eres inconsciente? Eres un inconsciente. Dice Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir Juan? Que si tu corazón te inquieta porque cometiste una falta, imagínate Dios. Porque mayor que el corazón es Dios. David escribió esto en el Salmo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Si el pecado cometido o nuestros pecados, escuche esto, si el pecado que cometemos, por mínimo que sea, nuestra conciencia no queda cargada, algo
terrible está pasando en nuestro corazón. Porque no creo que pase desapercibido que nosotros ofendamos a alguien eminente, importante. Si usted sabe que usted le pegó al presidente, usted andaría asustado porque sabría que lo van a perseguir, lo van a buscar. Pero ¿por qué razón los pecados no nos producen ninguna conciencia? ¿Por qué hablar mal de otro no le produce mala conciencia? ¿Por qué mentir no le produce mala conciencia? ¿Por qué albergar rencor en el corazón no nos produce mala conciencia? ¿Por qué ser injustos no nos causa mala conciencia? Por eso que moralmente el pecado adquiere también una dimensión infinita, porque se trata de una acción vil contra el ser absolutamente noble, que es el Señor. ¿Usted sabe cómo se sintió Pedro después de la tercera negación? El hombre se arrancó, el hombre se fue. El mar representa el mundo en muchas ocasiones en la Escritura. Él vuelve a su antiguo oficio, no pesca nada y cae en un estado quizás emocional muy duro y difícil. Su conciencia no lo dejó tranquilo. La conciencia de Judas, aunque él no fue elegido, pero la conciencia de Judas, ¿sabe lo que lo llevó a suicidarse? Él devolvió la moneda. Aquí no voy a hacer una apología de Judas, pero el relato bíblico dice que él devuelve las monedas y se colgó y al caerse se le reventó la cabeza. La conciencia. ¿Qué conciencia tenemos hoy nosotros respecto a su voluntad, a su palabra? ¿Qué conciencia tengo yo si ofendo al hermano? Ahora aterricémoslo, ¿ok? ¿Qué ofensa, qué conciencia tengo yo si hiero al hermano? No me doy cuenta de que mi mal comportamiento, mis malas palabras afectan, alteran la vida de comunión. La cifra de 10.000 talentos en la parábola no marca un límite de deuda, sino que simboliza la dimensión de la misma. Es decir, que ningún ser humano podrá pagar jamás. Por eso Pedro lo entendió no muy bien al principio. Por eso el salmista decía en el Salmo 49, versos 6 al 8. Salmo 49, versos 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás nunca como seres humanos podremos redimir nuestra vida, solo el Señor. Es una deuda impagable, por eso dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, ninguno de ellos podrá jamás. La deuda es tan grande que todos somos incapaces, como el deudor de la parábola. Y así estamos delante de Dios, no teniendo con qué pagar, no sabiendo con qué pagar. Que Dios revele esto. ¿Sabe para qué? Porque ya somos, usted ya es hijo, ya es bendecido. Pero ¿sabe lo que cuando se revela esto, le damos valor a lo que Él nos perdonó? Nosotros pensamos que solo
nos arrepentimos de, yo acepté al Señor y me arrepiento de lo malo, de esto y lo otro, pero es un arrepentimiento no de cosas, nos arrepentimos de nosotros mismos, porque todo nuestro ser, completamente, mi mente, mi corazón y todo lo que soy está en una posición antagónica al reino. Todo lo que soy es contrario, es enemigo de Dios. Por eso necesitábamos ser reconciliados, porque éramos enemigos. Y si siendo enemigos, dice Pablo, y si siendo enemigos, Él nos ha hecho cercanos. El deudor comprendió enseguida la situación en la que se encontraba, porque el rey le dice en el verso 26, perdón, el siervo decía en el verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En este caso no es la capacidad de aguantar bajo una carga, sino la de ser capaz de esperar. Está vinculada con el concepto de ánimo largo. Cuando le dice ten paciencia, el verbo que Mateo utiliza es una de las dos formas con que se expresa el concepto de paciencia en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento usa una palabra que es longanimidad. ¿La ha oído usted? Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La longanimidad es ánimo, gran ánimo para esperar. Acompañaba la súplica, estaba arrodillado con el rostro hacia el suelo. Ahora, ¿hasta cuándo debía esperar el rey? Porque era una promesa incumplible. El rey sabía que no le podía pagar. ¿Usted ha prestado algo que sabe que no se lo devolverán? ¿Ha prestado dinero y no se lo han devuelto? Y quizás no es una gran cifra. Pero mire, el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia se manifiesta llenando de compasión el corazón del acreedor. Y movido a compasión el Señor de aquel siervo. La gracia se manifiesta de una forma admirable, haciendo mucho más que tener paciencia y aguante con el deudor, dejándole en libertad y perdonándole toda la deuda que tenía con él. Por eso el deudor se ve libre de la deuda y puede gozarse con plena libertad. Efesios 2:6, 2, 8 y 9 dice, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El ejemplo admirable de lo que Dios hace con los deudores que humillados acuden al Salvador es otorgándole gracia y libertad. Por eso recién decía, es que importante es que Dios nos revele de aquello de lo que fuimos salvos, de aquello que nos fue perdonado, porque quizás todavía no nos considerábamos tan malos. No, si no era, yo era piola, tranquilo. Pero dice
Dice su palabra que Él nos perdonó de todos los pecados. Colosenses 2:13 lo dice. Dios no solo perdona, sino que libera. Es decir, nos hace libre del pecado. Es un tema, si me meto allí, no voy a salir, pero ser libre del pecado es lo que fuimos declarados, libres del pecado. Pecado como fuente de deseos. Pecado como la vida que nos gobernaba antes de Cristo. Pecado como la continua inclinación a lo malo. Hebreos 2, 14 y 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe de lo que nosotros no somos conscientes tampoco de que somos esclavos al pecado? O de que éramos esclavos al pecado. Había una esclavitud. Ayer nos reunimos de manera excepcional en el discipulado. Y cuando hablamos un poco, hablamos de un tema de la esclavitud y la libertad. Y la libertad para muchos es hacer lo que quiero. Yo tengo libertad, hago lo que quiero. Entonces, si tú aplicas eso en una economía doméstica, en un hogar, y tú le dices a tu hijo, ¿sabe, hijo? Usted haga lo que quiera. Tienes libertad. Papá, ¿puedo estar en eso? Haz lo que quieras. Pruebes esa libertad por un tiempo. No lo estoy, es una metáfora. Dele libertad a su hijo por un mes para hacer lo que quiera. Ya en un mes va a estar esclavizado o a una pantalla o a cualquier cosa. Entonces la pseudo libertad se convirtió en esclavitud. Pero ellos no son conscientes. Nosotros no somos conscientes de que hay muchas cosas de las que somos esclavos aún, a pesar de que Él nos libertó. Porque a libertad fuimos llamados, pero seguimos esclavos. Por eso Jesús se hizo carne, participó, dice Hebreos, de carne y sangre, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Se tuvo que hacer carne, su cuerpo fue la trinchera para el enemigo, porque el pecado estaba en la carne, pero Cristo, sin pecado, y no cometió pecado, y destruyó al pecado en su cuerpo. ¿Por qué? Porque es posible en este cuerpo mortal, en este cuerpo corruptible, es posible que esto en algún momento vamos a ser vestidos de incorruptibilidad, en algún momento. Pero en el transcurso de nuestra vida, ¿sabe dónde va muriendo el pecado? Aquí. El pecado va muriendo aquí. Tú lo estás haciendo morir cada día en la medida que se nos revela y entendemos que no somos esclavos. No somos esclavos al pecado. Hay en nosotros hoy una vida y una nueva naturaleza por la cual nosotros hoy día nos movemos y andamos. Pero ya nuestro cuerpo, como dice Romano, no es el instrumento para la injusticia ni para el pecado, sino que nuestro cuerpo es un instrumento
de justicia. Bueno, no me quiero ir por ahí. Así que Romanos 8:1 dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor perdona y liberta. Cuando su perdón es decretado, perdona y liberta. La causa que motivó esta acción fue su gracia y su misericordia. Dios fue movido a misericordia. Las entrañas de Dios se conmovieron ante el sufrimiento que el pecado estaba ocasionando en sus criaturas. Y movido a compasión, acudió en la persona de su Hijo a buscar a los perdidos, alcanzándolos en su miseria y restaurándolos a una posición de bendición y de seguridad eterna. Dios fue movido a misericordia y nos alcanzó. De eso creo que no hay dudas. Eso desde el lado de Dios. Ahora, de este lado, ¿cómo movilizamos el perdón? Él es misericordioso. Él perdona tu deuda. Y ya fuiste perdonado. Fuiste libertado. Fuiste bendecido. Es más, no solo fue perdón y libertad, sino que te bendijo con toda bendición espiritual. Y no solo eso, te hizo su hijo. Y no solo eso, eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero el verso 28, hay una inflexión acá. Y ahora el centro y el énfasis recae sobre el siervo que había sido perdonado. Dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, ¿cuál siervo? El que se le perdonó todo. Imagínate, este siervo iba caminando y diciendo, ¿cómo le pago? Mis hijos, mi esposa y yo vamos a ser vendidos. Va a comprar, le voy a entregar todos mis bienes, no tengo esperanza. Y es lo que dice Pablo cuando dice que estábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza, ajeno a los pactos. Sin esperanza. ¿Sabe cómo camina la gente sin Cristo? Sin esperanza. Aunque ellos creen tener una esperanza, ellos caminan sin esperanza, sin Dios en el mundo. Aunque digan que crean. Pero basta que una palabra del Rey, una palabra, declare nuestro perdón y nuestra cancelación de deuda y nuestra libertad para que ya nazcas de nuevo y vivas por una nueva vida. Pero mire lo que hace este siervo. Halló a uno de sus consiervos que le debía. Solo 100 denarios. Y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. ¿Eh? Le dijo, te voy a dedicar una canción, amigo. Te comparto un playlist de Spotify. Frente a la compasión del rey está la falta de misericordia del siervo perdonado. Salió de la presencia del acreedor con la deuda cancelada y en libertad, cuando en derecho y obligación debía haber sido vendido para pagar lo que debía. ¿Sabe lo que merecíamos nosotros? La ira de Dios. La ira de Dios. Por eso su infinita gracia y misericordia te alcanzó. Quizás fue tu vecino, tu esposo, tu esposa, tu abuelo, tu bisabuelo, tu hermano sanguíneo, quien sea. Dios te alcanzó y canceló tu deuda. Un consiervo suyo, tal vez alguien inferior en rango en el reino, tenía una cuenta
contra él. Le debía una pequeña cantidad de 100 denarios, una cantidad de deuda mínima comparada a los 10.000 talentos que aquel debía a su señor. Le faltó misericordia, evidentemente, ¿no? ¿Se acuerda de las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Cuánta misericordia hay en nosotros? Contra tu acreedor. Sorprende el trato, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que le había sido perdonado a él. ¿Sabes? A veces pasa eso. Pasa eso en la familia de la fe, que no nos damos cuenta y les decía, no se nos revela, no se nos alumbra, aunque lo leemos 1000 veces, pero está ahí de lo que fuimos perdonados, de lo que merecíamos. Y nosotros muchas veces sin misericordia reclamamos el pago a alguien. Y esto no estoy hablando de dinero. Le sigue sacando en cara a la gente lo que te hizo. Ahora, si Dios te sacara en cara lo que tú le has hecho, faltaría vida para decir todo lo que le hemos hecho a Dios. Y este consiervo en el verso 29 se postró, le rogó, ten paciencia, te lo pagaré todo. Son 10 lucas nomás. Págame las 10 lucas. Junto con la violencia y la falta de misericordia, el deudor repetía las mismas palabras que el primer deudor. Ten paciencia, yo te pagaré. Ni siquiera, oye, yo pasé por lo mismo. Ni siquiera eso. Le rogaba. Las palabras no ablandaron su corazón. Era un hombre sin conciencia, ni un ápice de afecto, nada. El verso 30 dice que él no quiso, sino que lo echó en la cárcel más encima. Ni siquiera le dejó la conciencia mala, ni siquiera le amargó el día. Lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta que pagase la deuda. Con un no enfático lo echó. Es una crueldad. Hermanos, ¿cuántas veces hemos negado y nos hemos resistido ante a veces, no sé si súplica, pero de gente que viene y sabes que te pido perdón y nos negamos, nos negamos. El orgullo es más grande. Ahora, con esto, podríamos irnos al otro lado, a decir, total, no los voy a perdonar a esos niños. Voy a echar a los verdugos, ¿ah? Estoy recuperando el hilo, espere. Se me fue la idea. Esto no quiere decir ni excusar al infractor, porque hay algunos que abusan, que creen que todo les debe ser perdonado.
Pero leímos Mateo 18, del 15 en adelante, que aquel que no cambia su conducta, que aquel que no se arrepiente de verdad, ¿qué es el arrepentimiento? No es pedir perdón. El arrepentimiento es no volver a hacerlo más. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Vete, ahí nomás, no, pero no peque más. Ese es el arrepentimiento, es el verdadero perdón y la reciprocidad del perdón y el arrepentimiento. Por eso Jesús dice, si no cambia su actitud, dalo por gentil y publicano. Hermano, no siempre se te va a perdonar las caídas si no hay un cambio de actitud. Eso dice la Biblia. Estamos hablando del trato entre nosotros. Sí condicionó el Señor muchas cosas, pero no sé si entiende la profundidad de la parábola. Dios me perdona, tienen que perdonarme y tengo que perdonar. Sí, pero ¿cuál es el cambio? ¿Es perdonar todos sin cambio de actitud? No. Hay, no quisiera decirlo así, pero son tres oportunidades. Reprenderlo solo, reprenderlo con dos testigos, a la iglesia, y si no, declararlo por gentil y publicano. Hermano, ¿sabe qué? No somos hermanos. Eso está diciendo Jesús. Decir que es un gentil y publicano, a un judío quería decir, él no es judío. Él no es judío. Él no es tu sangre. Pero aquel que tiene la naturaleza del pueblo, del reino, no tendrá una buena conciencia cuando peque. Sabrá que está faltando a Dios y al hermano. Recuerden el hijo pródigo, Lucas 15. El hijo pródigo, yo creo que iba repitiendo en camino a la casa, ¿qué le digo a mi papá? ¿Qué le digo a mi papá? ¿Qué le digo a mi papá? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes por qué? Porque pecamos contra el hermano. También pecamos contra el hermano. Y para una sana vida en comunión de iglesia, debemos pedir perdón. Pero el perdón va acompañado del cambio de actitud. Porque si no, no es perdón. Tú no me estás pidiendo perdón. Mejor no me pidas perdón. Porque si vas a seguir cometiendo lo mismo, no me pidas perdón. Porque si no, ¿cómo te voy a perdonar? Debe haber un cambio de actitud. Hay ofensas, por supuesto, que son inconscientes. Hay ofensas que no son premeditadas. Habían pecados que eran perdonados y pecados que no eran perdonados. Así que este siervo no quiso tener misericordia. Le fue perdonada una deuda impagable, pero él no quiso perdonar una deuda mínima. Mínima. Que Dios ponga en nosotros ese sentir que cuando hay una infracción, cometemos un error, nos pese. Eso sabe cómo se llama ser humilde. Sabes, perdón. He hecho todo lo contrario de lo que el Dios me dice que haga. Lo que tú me dices, yo pido perdón. Pero muchas veces las personas piensan de que la iglesia está en la obligación de perdonar cualquier falta, sin un cambio de actitud. Ahora, entienda esto. Como hijos de Dios, individualmente, debemos tener una naturaleza perdonadora
siempre. Siempre. Nosotros como hijos de Dios no debiésemos esperar el perdón del hermano, sino que ya en el corazón no hay ofensa. El que necesita pedir perdón es el que comete la ofensa. Si yo cometo una ofensa contra ti, yo necesito pedir perdón. La Biblia me carga, pone esa carga sobre mí para pedir perdón. Y sobre el que recibe la ofensa, la Biblia exige que ya sea perdonado. Entonces, bajo ninguna circunstancia el Señor está diciendo no lo perdonen. Perdónenlo, pero declárenlo como gentil y publicano. ¿Cómo yo me voy a poner a llorar y a sentir cuando mi hijo de 2 años me dice que no me ama? Me dice que soy malo porque lo hago hacer su cama, porque tiene que comerse toda la comida, porque no le doy permiso para ver tele hasta tarde, porque se tiene que acostar, etcétera. Entonces, los que han madurado en la fe debiesen saber de dónde provienen las palabras que reciben. Si un hermano te dice cualquier cosa y tú sabes que es nuevo en la fe, tranquilo, es un niño, no lo hagas tropezar. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No pongamos tropiezo a los niños, exhortémosles, enseñémosles, corrijámosles, pero bajo ninguna circunstancia poner tropiezo. Hay que mostrarles el camino, hay que enseñarles. Por eso el pueblo del reino tiene un corazón perdonador, tiene una naturaleza perdonadora, misericordiosa, llena de gracia, porque entiende que lo que por gracia ha recibido, por gracia lo da. Insisto, no quiere decir esto dejar de corregir o dejar de enseñar, bajo ningún punto de vista. Miren, el que no está dispuesto a perdonar, tampoco será perdonado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Mateo 6, del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Usted no tiene con nadie cuentas pendientes? ¿Y el papá? ¿Y la mamá? ¿Y el que te abusó? ¿Y el que te violó? ¿Y el que te pegó? A los hombres sus ofensas. A todos, sin excepción alguna. Porque aquel que tiene la naturaleza del pueblo, tiene la naturaleza divina y puede perdonar una deuda impagable. Para el mundo es impagable perdonar a un violador. Para el mundo es impagable perdonar a un marido que te maltrató y te engañó. Pero al reino se puede. No por tu capacidad, porque Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Porque Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. No importa si tu papá te abandonó. Y sé que eso pudo haber sido doloroso, lo comprendo, pero ¿sabes qué? Que si padre o madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y sabes cuáles son los brazos que Dios ha provisto? Aquí están. ¿Sabes cuál es el amor que Dios ha provisto? Aquí está. Aquí está. Su iglesia. Es su iglesia la que Él ha provisto para que tú seas restaurado, sano, levantado,
amado como nunca te has sentido, porque no es el amor de la gente. Y nunca creas que porque te corrigen te están dejando de amar. Es al contrario, al contrario. Por eso aquel que es realmente consciente de lo que supone el perdón de sus pecados, otorga gracia. Está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir. Porque todas ellas, aún la más grande, es infinitamente menor que la ofensa que no fue perdonada por Dios. Recuerde que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos nosotros. No podemos avanzar en la vida si aún tenemos todas estas cosas pendientes. Y no estoy poniendo condenación sobre tu vida, sino que responsabilidad. Debemos perdonar. Debemos perdonar. No hay opción. El Hijo de Dios no vive con rencor. Si vivimos con rencor es porque ya nos salimos de la posición en Cristo. La posición en Cristo es gracia, amor, favor. O sea, que haga lo que sea conmigo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando algo pase, tú tengas el deseo de perdonar a esa persona. Quizás es muy probable que no venga la capacidad de perdonar, porque es más fuerte la herida. Los pensamientos son más fuertes, repetitivos, continuos. El dolor se puede agudizar, pero puede haber un deseo genuino de decir, Señor, yo sé que esto no lo debo sentir, pero lo siento. ¿O no se ha preguntado eso a veces? Si la Biblia me dice que debo andar en paz, en gracia, en favor, hacer el bien, pero de pronto no te ves en esa encrucijada y decir, Señor, de lo que ahí dice, no siento todo. Bueno, eso es el mejor momento, porque esa eres tú, ese soy yo, no puedo. Y es el preciso momento donde su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y tú oras, dices, Señor, tu palabra dice, pero yo no lo siento. Sé que tengo que hacerlo, pero no tengo la capacidad de hacerlo, Señor. Y ahí es donde se nos revela Romanos 8 que fuimos libertados de una ley de pecado. Fuimos libertados de una ley. Porque esa ley del pecado, cuando te ofendían, te atraía al rencor. La ley del pecado te atrae a la rabia, a la ira. Pero como fuiste libertada de esa ley y libertado, hoy día hay la ley del espíritu de vida, te atrae al perdón, te atrae a las gracias. Por eso ora desde la posición correcta. Señor, tú me has libertado de la ley del pecado y de la muerte. Señor, yo quiero ser atraído por tu gracia. Quiero ser atraído por tu amor, Señor. Esa ley habita en mí. Y esta ley me libertó de la otra, que me mantenía esclavo y no nos dábamos cuenta. Y mire, el Hijo de Dios, escuche esto. Para el Hijo de Dios no es normal la depresión, las crisis. No es normal. Hoy día el mundo, y lo conversamos no sé cuándo, hoy día el mundo ha normalizado todas esas cosas. Con eso no estoy diciendo que no existan. Existe si no podemos tapar el sol con un dedo. Todo eso existe, pero no es tu realidad. No es tu verdad. Si ante una difícil situación, Daniel y sus amigos, o los amigos de Daniel, no nos doblaremos ante la imagen del rey. No doblegues tu corazón a lo que el mundo dice que es verdad. No doblegues tu corazón a lo que el mundo normaliza. Porque Dios puede salvarnos o no, dijeron los amigos. Pero no normalice. O sea, nunca puedo sentirme, sí puedes sentir muchas cosas.
Pero el Señor te ha libertado de eso. No es que te libertará, te libertó. No sé si entienden la diferencia, si logramos entenderlo. Él nos ha libertado de esta pseudo verdad y no nos damos cuenta de la vida gloriosa que tenemos y que podemos perdonar y que podemos amar y que podemos vivir en plena comunión, adoración, sin esperar algo a cambio, sin esperar el perdón de la persona. Yo ya lo he perdonado, Señor. Sé que a lo mejor esa persona vendrá, hermano, ¿sabes qué? Mira, yo no me di cuenta, pero el otro día, bla, bla, bla. Tranquilo, hermano, abrázame. Esto saldado, está saldado. Por eso tenemos hoy día la obligación y la demanda de parte de Dios de perdonar. Debes perdonar. Con esto no quería hacer una regresión. Estoy en contra de todas esas prácticas medias ocultistas que entran en la iglesia, pero no es una regresión. Pero sí muchas veces vivimos tan anclado al pasado, que ese pasado está determinando mi presente y está dándole rumbo a mi futuro. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Cosas que tú crees que tienes resueltas y no las has resuelto. No las has resuelto. La mayor expresión del perdón y de la gracia fue Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Así que, amados, dicho esto, ¿cómo debe su palabra condicionar nuestra vida, no? Y es muy probable que en muchas situaciones nos veamos incapacitados de cumplirla porque es nuestra realidad, nuestra naturaleza. No puedo perdonar humanamente todas las ofensas. Pero imagínate el mismo Señor, los tipos que le clavaron las manos, los pies, los que se burlaban, Jesús los miró. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Es una frase para el bronce, cliché, pero una frase que el Dios hombre hizo, o el hombre Dios hizo, aquel que estaba padeciendo, aquel que había sido atravesado, golpeado, torturado. ¿Sabe? Él no escondió su rostro cuando estaba siendo sacrificado, cuando estaba siendo azotado. Mientras le escupían, él miraba la cara y le golpeaban y lo escupían a la cara y no escondía la cara. ¿Sabe para qué? Porque él llevó tu vergüenza de lo imperdonable. Él puso su cara. Nosotros debimos haber sido cacheteados y escupidos. Y él fue escupido por nosotros. Él llevó toda nuestra culpa. Y el perdón de Dios fue otorgado por medio de su sacrificio. ¿Quién somos nosotros para negar el perdón? ¿Quién somos nosotros para no perdonar la ofensa? Y usted podrá decir, hermano, sí,
pero no hagas esto de nuevo. Esto no es correcto. Cuando tu hijo te ofende, hijo, no vuelvas a hacerlo. Usted lo corrige, lo perdona. O los hijos no han herido a los padres. O los padres no han herido a los hijos. Por supuesto. Hablamos esto entre los creyentes, por supuesto. A un inconverso usted no le puede pedir mucho, pero sí le puede perdonar. Usted no lo va a condicionar. No, pero si tú lo haces de nuevo, no, ese no es perdón. Amados, eso no es el perdón. Entre creyentes podemos decirnos eso, hermanos, yo te perdono, tranquilo, pero esa falta no la cometas de nuevo. No es correcto. No es de un hijo de Dios. Así que, amados, pongámonos en pie. Póngase de pie. Dice su palabra que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, o sea, ayudándonos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Las ofensas sin resolver son un obstáculo a la comunión y un impedimento a la oración.